He titulado este pensamiento, Corazones preparados para el obrar de Dios. Corazones preparados para el obrar de Dios. Y Dios está haciendo cosas, Dios se está moviendo, Dios está obrando en este país, en esta ciudad, pero también en esta congregación. Y no sé si tú lo habías percibido o no sé cuáles sean las circunstancias propias de tu vida, pero Dios está obrando y Dios está peleando por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y si te encuentras aquí en esta mañana, te sugiero que recibas esto, que no estás por casualidad, estás porque Dios está peleando por tu vida, ¿vale? No, el Señor no está peleando solamente por la congregación o por los miembros de la congregación, y tú que has aparecido por aquí hoy por cualquier razón, porque vienes de visita o porque hoy has podido escaparte o por trabajo, dices, pues qué bien que el Señor está obrando con esta congregación. No, el Señor está peleando por tu vida, amén, y recíbelo, ¿vale?, de parte del Señor. Y Él se está moviendo. ¿De qué nos está hablando Él? Él nos está hablando de sus propósitos. Sabéis que estamos en una serie que creo que ya lleva 8 enseñanzas, que son los planes de Dios versus o frente a los planes de nuestros planes, los planes del hombre, ¿verdad? Y se nos ha estado hablando de los planes de Dios de forma general, de forma genérica para todo hijo de Dios. Se nos está hablando también de los planes de Dios como congregación y en este último tiempo también de los planes de Dios para nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Para qué nos habla el Señor de sus planes para nuestras vidas? Para que andemos en ellos, ¿verdad? Toda esta enseñanza tiene una proyección práctica, ¿verdad? Y quiere que demos pasos y que vayamos adelante. No es solamente decirte tengo un plan para ti, es decirte quiero que camines en ese plan, ¿de acuerdo? Y a la vez, sabéis que los jueves se ha abierto una vía de enseñanza paralela que tiene que ver con esto, que habla sobre el corazón, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra alma. Cierto que se refiere a todo nuestro ser, pero particularmente a la sanidad. ¿Sí o no? Se nos está hablando de la sanidad en nuestra alma, en nuestro corazón, para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque un corazón enfermo tiene muy difícil poder llevar a cabo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es gloriosa y sin duda es un desafío caminar en ella. Cuánto más si el corazón está enfermo y arrastramos lo que arrastramos. Por eso el Señor se ha propuesto sanarnos, ¿verdad? A todo el que quiera. Como Él preguntó, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. ¿No se nota? Sí se nota, pero quiero que me digas claramente qué es lo que quieres. ¿Quieres recibirla? ¿Quieres recibir sanidad? ¿O prefieres seguir mendigando? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres ser sano? Mira que luego si eres sano ya no tienes la excusa para comportarte como te comportabas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿queremos ser sanos? Sí queremos ser sanos, ¿verdad? Y hay un aspecto más que quiero hablar en esta mañana sobre el tema del corazón. Para poder entrar en lo que Dios está haciendo, para poder movernos con Dios, para poder cumplir su propósito y caminar en Él, hay una cosa que tenemos que preparar en nuestro corazón y un bichito, una enfermedad que tenemos que localizar y erradicar. Es muy importante para que se pueda mover el plan de Dios en medio nuestro y en nuestras vidas. Vamos a Marcos, como comentaba. Fijaros, Marcos capítulo 6. Para ir redimiendo el tiempo, no voy a empezar en el 30, pero por el título que veis arriba, veis que pone alimentación de los 5.000, ¿verdad? Entonces voy a saltar directamente al 33. Sabéis que hay mucha gente que está esperando al Señor en un sitio y cuando el Señor llega para descansar con sus apóstoles, pues ya está la gente allí esperando, han descubierto dónde Él iba y allí le están esperando, ¿verdad? Y ahí Él los ministra y les habla. Y en el versículo 33 dice, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiéndole, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Menos mal que yo no soy Jesús, porque si no le hubiera dicho, no, que les deis de comer. No he dicho que vayáis y compréis pan por 200 denarios. ¿No? Es curioso, ¿no? Dadles de comer. Que vayamos y compramos pan. Esto es otra cosa, ¿no? Pero a veces el Señor nos manda cosas y ya le estamos diciendo cómo hay que hacerlas y cómo no es posible hacerlas, ¿no? Es interesante, ¿no? Edificar esto para mí. Que vaya al banco y pida un préstamo para edificarlo. Yo no te he dicho que vaya al banco y pida un préstamo, he dicho que lo edifique. En todo caso, pregúntame cómo lo edifico. Pero no me digas cómo tú has decidido que puedes intentarlo y no va a funcionar. Bueno, me parece interesante. Menos mal que Jesús es mucho más paciente que yo, ¿no? Entonces dice, dadles vosotros de comer. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vendo. Y al saberlo dijeron, cinco panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Seguimos leyendo. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos lo veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Último versículo. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a intentar responder a este versículo. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Bueno, las preguntas que nos podrían venir a la mente sería, número 1, ¿qué es lo que no habían entendido de los panes? ¿Verdad? Pregunta número 2, ¿por qué no lo habían entendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que no habían entendido? ¿Por qué no lo habían entendido? ¿Qué es lo que no habían entendido? El mismo texto nos lo dice. Si volvemos a la historia anterior de los panes, os daréis cuenta que la orden de Jesús fue dadles vosotros de comer. ¿Cierto o no? Y luego, lo siguiente, y vemos que ellos no eran capaces de darles de comer. Por eso tuvo que Jesús darles de comer. Y vemos, ¿verdad?, que en la segunda historia, en la que están remando, se encuentran sorprendidos porque Jesús camina sobre el mar y calma la tempestad. ¿Cierto o no? Y dice que se asombraron en gran manera y se maravillaban. Entonces, lo que nos está diciendo es que, número 1, ellos tenían que haber sido capaces de resolver el problema de los panes, ¿cierto o no?
Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Jesús les dio un mandato, ustedes dadles de comer. Y ellos no, o sea, no habían entendido que Jesús les había sacado las castañas del fuego, pero que la idea era que ellos lo hubieran hecho. Entonces, ellos recibieron una situación complicada, una prueba, una situación, oye, una orden de Dios, darles de comer, solucionar esta situación. Ellos no pudieron y Jesús viene y les echa una mano. Pero parece ser que al Jesús echarle una mano y quedarse ellos tranquilos, no aprendieron la lección, que era que ellos eran los que tenían, o sea, que habían fracasado, que Jesús les había salvado la situación, pero que ellos habían fracasado. Cuando Pedro camina sobre el agua y se hunde y Jesús lo salva, ¿cierto o no? Él clama y Jesús lo salva, pero luego Jesús le recrimina, ¿cierto o no? Hombre de poca fe, o sea, yo te he ayudado y no te he dejado morir, pero tú no has pasado la prueba, ¿cierto o no? En el caso de esta historia de la barca, ellos se maravillan, ellos se asombran, lo que está denotando que eran, o sea, no podían creer que Jesús fuera capaz de calmar el viento. Y se supone que ellos son los que tenían que haber calmado el viento. Ellos son los que tenían que haber resuelto la situación. ¿Os acordáis del caso en el que estaban orando por un niño lunático que dice que estaba endemoniado y lo echaba al fuego, lo echaba al agua y que habían intentado orar por él y que no podían echar al demonio? Y vino Jesús y le sacó las castañas del fuego. Resolvió la situación, pero sin embargo le recriminó. Entonces, lo que está diciendo aquí es que no estaban aprendiendo la lección. Estaban viviendo situaciones milagrosas y Jesús estaba queriendo empujarles para que ellos fueran los que empezaran a vivir una vida sobrenatural, una vida superior. ¿Vale? Y ellos no estaban captándolo, lo que estaban era diciendo, bueno, el maestro resolverá la papeleta, el maestro vendrá y resolverá, si hace falta comida, él la dará, si hace falta sanidad, él la dará, porque no estaban captando que el maestro quería que fueran ellos los que comenzaran a vivir en ese nivel de vida. Entonces hay dos cosas básicas que no estaban captando. Primero, no estaban captando bien quién era el maestro, porque se asombraban. Si se asombraban es que todavía no lo habían captado quién él era. Porque si hubieran captado quién él era, andar por el mar o cualquier cosa de esta, les parecería poca cosa. Pero es que todavía, yo creo que no. De hecho, fue después cuando Pedro tuvo la revelación, en 2 capítulos más adelante, de quién era Jesús. Ahí parece que todavía no lo habían captado. Pero no solamente no habían captado eso, sino que no habían captado que en ese Jesús, por ese Jesús, ellos estaban habilitados también a vivir ese tipo de vida. Y no solamente que estaban habilitados, no en sus fuerzas, sino precisamente porque Jesús era Dios y es Dios, eso les habilitaba a ellos a vivir una vida más alta. Y ellos no lo estaban captando, ellos se habían convertido en espectadores. Ayudantes. Venga, repartí los panes, pero ya el milagro lo había hecho Jesús. Venga, lo adoramos, sí, lo adoramos ahora que ha calmado la tempestad. ¿Por qué no lo estaban captando? ¿Por qué no les estaba entrando aquí quién era realmente Jesús y a qué les estaba llamando a él? Por la dureza de sus corazones. Porque tenían el corazón endurecido. Y este es un término que suena mucho se ha endurecido, se ha puesto rebelde y no quiere saber nada con el Señor. Es más sutil, el asunto es más sutil. Esta gente estaban al lado de Jesús, pero su corazón estaba endurecido y no les permitía captar, entender lo que estaba pasando. Lo veían y les pasaba por delante los milagros, las enseñanzas de Jesús, pero no lo captaban. Mira, vamos 2 capítulos más adelante, Marcos capítulo 8. Fijaros, en Marcos capítulo 8 comienza el texto con el titulito, ¿no?, que le han puesto, alimentación de los 4.000. Así es como me gustaría a mí leer este pasaje.
En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, Maestro, ¿quién de nosotros va a hacer el milagro esta vez? Maestro, ¿lo vas a hacer de la misma forma? Maestro, ¿los vamos acostando ya? ¿Los vamos recostando? Maestro, me pido el milagro, me lo pido. A ver, ¿cómo va esto? Tú lo que hiciste es, te pusiste así, ¿cómo fue Jesús? Levantaste los ojos, levantaste, ¡yin! Y cuando, no, siguen los mismos. No, es cuando lo partí, cuando empecé a partir. A ver, maestro, yo me lo pido. Sería lógico, ¿no? Hombre, va a repetir el milagro. Parte 2, estupendo. No. No. ¿De dónde podrás alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Otra vez la misma pregunta, pero si lo había hecho antes. Y esto es, escúchame, esta gente no eran tontas, ni tenían problemas mentales, así, eran personas normales, ¿eh? Con memoria, como tú y como yo, ¿eh? Quiero decirte que esto es para echarse a temblar, porque escúchame, Dios puede hacer un milagro hoy y mañana te has olvidado. Y la incredulidad y la dureza de corazón no se solucionan a base de ver milagros, ¿eh? Es un problema interno que hay que tratar. Y que los seguía dejando fuera de juego. Otra oportunidad. Bueno, chavales, hace falta dar de comer. A ver, ¿quién va? Aquí, ¿quién va a dar de comer a esta gente? Pero no os acordáis. Bueno, seguían bloqueados, ¿vale? Seguían bloqueados. Y seguimos adelante, ¿vale? Sabéis que Jesús vuelve a solventar la papeleta, vuelve a resolver la situación. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de la gente. Y estos no aprendían la lección, pero a la gente había que darle de comer, ¿no? Entonces, pues tuvo misericordia. Y más tarde, en el versículo 11, vemos que los fariseos se meten en el tema y empiezan a decirle que quieren una señal del cielo, Y lo voy a leer. Viniendo entonces los fariseos comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, este término hay que estudiarlo con calma porque gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señales a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Seguimos. Habían olvidado de traer el pan, versículo 14. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, atentos las preguntas de Jesús. ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ahí está la clave. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. ¿Sí te acuerdas? ¿No has tenido una amnesia? ¿Y cuando los 7 panes entre 4.000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cuál es la respuesta? Le ha dicho antes. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Si no trabajamos con nuestro corazón para quitar la dureza del corazón, no importa lo que Dios haga, nosotros vamos a quedar excluidos. Aunque pase, permitidme la expresión, enfrente de nuestras mismas narices. Ahora, si tuviéramos tiempo, reflexionaríamos cada uno, porque claro, ahora entiendo yo cómo hay ocasiones donde Dios se está moviendo y hay gente que no percibe nada, no entiende nada. Y cómo gente que vive cosas de Dios, eventos, moveres de Dios, y está totalmente excluido. Fijaros, notemos lo que dice, ¿no entendéis?
Y lo que menciona sobre teniendo ojos no veis, oídos no oís, ¿no recordáis? Obviamente no se está refiriendo a los ojos naturales, porque ojos tenían y veían, y oír le estaban oyendo. Y recordar sí recordaban, porque le hizo las preguntas, ¿cuántas cestas recogisteis? 12, 7, sí recordaban. Era esa visión del corazón, esos ojos que tiene el corazón, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Es ese sentido de vista espiritual, oído espiritual, entendimiento, lo que percibe a Dios, que se embota, se difumina, se entenebrece. La dureza del corazón entenebrece nuestros sentidos espirituales. Entonces venimos a ser meramente naturales. Lo que veo con mis ojitos, lo que oigo con mis oídos, pero ya está. Y todo lo que está pasando por aquí espiritual, ni lo capto. Mis ojos espirituales no ven nada, no percibo nada, no aprendo, no veo por dónde va Dios. Esto es lo que hace la dureza de corazón. Bloquea la fe. Mira, entre la dureza de corazón y la incredulidad están las dos unidas. Veremos que hay textos donde uno de los evangelistas lo dice como dureza de corazón y otro de los evangelistas dice, habla de incredulidad. Veréis que son como dos caras de la misma moneda. La dureza de corazón produce incredulidad. Un corazón que está duro no puede creer a Dios. Y esto lo que produce es falta de entendimiento y que se emboten los sentidos espirituales. Ahora, cuando hablamos de la dureza de corazón, vamos a ver unos textos en la palabra, pero el término que más se repite no es ni rebelión, ni mala sangre, ni mala actitud, ni estar en desacuerdo, no. El término que más define la dureza de corazón es la obstinación. Obstinación. Fijaros, vamos a leer rápido algunos textos, fijaros. Deuteronomio 9:27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni la impiedad, ni su impiedad, ni a su pecado. Aquí dureza es obstinación. Salmo 81:12. Los dejé, por tanto, a la obstinación de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más en la dureza de su corazón malvado, en la obstinación de su corazón. Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En vez de avanzar por la dureza de su corazón, por la obstinación, fueron hacia atrás, retrocedieron. Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí, en este término, el sentido que tiene es por la poca percepción espiritual, que lo hemos comentado antes. O sea, fijaros porque esto es fuerte, ¿eh? Dios tiene un destino, Dios tiene un plan y lo establece en Edén sobre el matrimonio, ¿cierto? Hombre y mujer, para toda la vida. Bueno, pues este pueblo llega a tal obstinación y a tal dureza de corazón que en un momento dado Dios tiene que decir, mira, esta gente voy a tener que bajarle el nivel aquí. Y les da una voluntad permisiva, por si lo pudiéramos llamar así, que no es la voluntad inicial de Dios ni es el deseo de Dios. Y les dice, mira, con ustedes ya, con esto no puedo hacer más. Mira, repudiar y os doy esta normativa y bajo estos casos podéis ir al divorcio y tal. Y cuando viene Jesús, dice, no, aquello pasó porque erais duros de corazón, pero el plan de Dios era el principio, hombre y mujer hasta para toda la vida. Sí, fijaros hasta qué punto la dureza de un corazón puede hacer que Dios incluso tenga que renunciar o posponer la aplicación de su voluntad perfecta. Esto es tremendamente para asustarse, porque
lo que te está diciendo es que puede llegar un momento que, como dice la Biblia, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Llega un momento en que la obstinación repetida diga, vale, pues la voluntad que yo tenía para ti no se va a poder cumplir contigo. Seguimos, estamos viendo aspectos de esta palabra. Marcos 3:5. Entonces, este texto es tremendo. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la mano le fue sanada. Aquí dureza se traduce como estupidez, encallecimiento. Viene de la palabra poros y habla de, ¿verdad?, algo que es más poroso o menos poroso. O sea, la capacidad de ser permeable. Tienes el corazón como una piedra y no puedo acceder a él. No puedo, ¿cómo dice? No cala mi palabra, no cala mi revelación. Eres granito. Fijaros, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 12. Esto es después de resucitado. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Os acordáis qué pasó? Empezó a haber el rumor, primero por unas mujeres, luego por algunos de ellos, empezó a haber el rumor de que Jesús había resucitado. Y ellos no creían lo que le decían las mujeres y lo que le decían los otros apóstoles que lo habían visto. No lo creían. Y era por la dureza del corazón. Es interesante porque en este texto, cuando habla de la dureza del corazón, ¿saben las dos palabras que usa? Y aquí todos nosotros sabemos algo de griego, veréis. Dureza es escleros y corazón es cardia. De escleros, esclerosis y cardia, cardiopatía. Dureza, poca flexibilidad, incapacidad de movimiento del corazón. ¿Por qué no estaban creyendo los apóstoles? ¿Cómo era posible que primero vieran lo de los panes, luego viene lo del tema de la barca y no lo creen? Y dice la Biblia que no habían entendido lo de los panes. ¿Qué es lo que no estaban entendiendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Había un problema de dureza de corazón. Y esto, como decíamos, lo que hace es que embota el entendimiento. Y entonces aunque las cosas sucedan, no eres capaz ni de verlas, ni de ser partícipe. Porque no solamente los apóstoles no estaban pudiendo entender lo que estaba pasando, que no era solamente que Jesús estaba haciendo milagros, sino el corazón de Jesús, la misericordia, etcétera, etcétera, sino que además ellos eran llamados a hacerlo y Jesús le estaba diciendo, hacedlo vosotros, y ellos no estaban respondiendo por la dureza de corazón, por la terquedad. Obstinación, terquedad. Barclay lo pone como cerrazón de mente. Es curioso porque en Hechos capítulo 7 Esteban le dice al pueblo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué mala cosa habían aprendido de sus padres? Esto no deberían haberlo aprendido de sus padres. El resistir al Espíritu Santo por tener un corazón duro y una cerviz dura. Como pecado de rebelión, como pecado de adivinación es la rebelión, dice 1 Samuel 15:23, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Jeremías 23:17 dice, dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Deuteronomio 2:30 dice, mas Seón, rey de Hesbón,
no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. ¿Veis ahí la relación entre endurecimiento y obstinación? En resumen, esta obstinación es la incapacidad de lo que Dios quiere hacer permee en nuestras vidas. ¿Os acordáis en el camino de Emaús, en Lucas 24? Cuando Jesús se pone al lado de ellos y empieza a abrirles el entendimiento porque no habían captado nada. No habían captado nada. ¿Y qué me decís cuando dice en Hechos 19:8? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y aquí parece que hay un patrón, ¿verdad? Cuando hay dureza de corazón y obstinación, se genera una incredulidad que sale por la boca. Sale por la boca. Mira, Dios está haciendo, Dios se está moviendo. No me vengas con... Y sale por la boca la incredulidad y la dureza de corazón. Ahora, ¿cómo se forma la dureza de corazón? ¿Cómo se forma esta obstinación, esta terquedad, esto que es tan dañino para los planes de Dios y para nuestras propias vidas? Se forma por 2 cosas. Primero, por el pecado. Lógicamente, el pecado endurece y entenebrece. Hebreos 3:13 dice: antes que exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña y endurece. La arrogancia, el pecado, la altivez, la rebelión endurecen nuestro corazón. Segundo de Crónicas 33:13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Se rebeló, se obstinó. Se rebeló, se obstinó. Mas cuando, Daniel 5:20, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de la gloria. Ensoberbecerse, obstinarse. Pecado, rebelión, pecado de orgullo, obstinación. Y está muy, muy, muy ligado a la incredulidad. No voy a hacer más hincapié sobre este punto porque creo que todos entendemos que el pecado tiene un problema grandísimo, y es que yo siempre lo pongo así: el pecado no solamente te infecta, sino te anestesia. Entonces, imagínate una enfermedad. ¿Qué te pasa cuando tú te enfermas? Cuando pillas un virus, pillas algo, ¿qué es lo que le pasa a tu cuerpo? ¿Qué es lo primero que pasa? Que empiezas a sudar y te da fiebre, ¿cierto o no? Esa fiebre es el avisador de que hay una enfermedad. Imagínate una enfermedad que entra en tu ser, pero no te provoca fiebre, no te provoca malestar. Es más, te adormece, te anestesia. Claro, no solamente tienes el problema de que la enfermedad está ahí, sino tienes el problema de que no eres capaz de detectarla. Y ese es el problema del pecado. No solamente el pecado tiene las consecuencias propias del pecado, sino que al endurecerte te hace menos propenso a que puedas salir de ese pecado. Y además te hace más propenso a continuar en ese pecado. Ese es el círculo vicioso del pecado. Por eso hay que cortar el pecado lo antes posible y arrepentirse lo antes posible. Porque cuanto más vayas pecando, más te va a costar dejar de pecar. Y cuanto más vayas pecando, más te va a costar darte cuenta que estás errado. Por eso, en una cosa sencilla como la resolución de conflictos, el Señor nos enseña a resolverlos rápido, porque si se está albergando cualquier pecado como falta de perdón o como resentimiento o como odio o como ira, cuanto más tiempo pase, más te va endureciendo el corazón.
Entonces ya no es solamente lo que pasó, es lo que pasó más 3 meses de cocción aquí dentro. El pecado produce endurecimiento. Segunda razón, las mentes no gobernadas. ¿Cómo que las mentes no gobernadas? Fijaros, en 2 Corintios 10 dice, el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El versículo 6 habla de la obediencia y la desobediencia, ¿verdad? El pecado. Pero en los primeros versículos que he leído, en el 4 y el 5, habla de unas fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Mirad, sin pararnos mucho y entrar en demasía, pero si tú coges unos pensamientos que entran en tu cabeza y no los gobiernas, no los traes a la obediencia a Cristo, como nos dice el texto, no los sujetas, esto puedo pensarlo, esto tengo que dejar de pensarlo, pero ya, de esto me tengo que arrepentir, esto sí es bueno, esto tengo que confirmarlo, por lo tanto no puedo sacar juicio, esto, si yo no ordeno mis pensamientos, ese pensamiento se queda dentro de mí creando un argumento, ¿vale? Si a ese argumento yo le añado, como un salero, ¿no? Yo le añado ego, altivez, de repente ese pensamiento, esa argumentación y mi altivez se juntan y tengo una fortaleza. Si yo no tengo esos pensamientos, yo no permito que se forme un argumento, aunque tenga que seguir tratando con mi ego, todavía no tengo esa fortaleza. Si yo permito esa argumentación, pero soy una persona humilde y digo, bueno, eso es lo que yo pienso, pero a lo mejor estoy equivocado, lo corto. El problema es cuando nuestra argumentación se junta con nuestro propio ego. Fijaros, derribando argumentos más y toda altivez. Argumentos y altivez. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez. Tú coges los argumentos, las altivez, los juntas, tienes una fortaleza. Que se levantan contra el conocimiento de Dios, el entendimiento. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como le quitamos el poder a eso. Pero eso de fortalezas mentales, mira, una fortaleza mental puede ser una opinión de la que nadie te hace bajarte. No lo eleves a algo una fortaleza espiritual de un país. No te vayas tan lejos. Una fortaleza puede ser una argumentación que tú te has hecho por no someter tu mente a Jesús, que al juntarse con tu propio ego se ha hecho una fortaleza y no hay quien te baje de ahí. Y eso se convierte en obstinación y endurece tu corazón. Y a partir de ahí, no ves ni a dos en un burro. No ves nada, no percibes nada. Estás endurecido. Y cuando alguien quiere tratar con esa dureza, te dice, oye hermano, salta la fortaleza. ¡Pum! Así que, ¿qué produce la obstinación, la dureza de corazón? El pecado y unas mentes no gobernadas. La mente dejada al libre albedrío, eso es un problema. ¿Qué es lo que hace la dureza de corazón? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que hace? Mira, lo primero que hace es, como hemos dicho, resistir al Espíritu Santo. Lo dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Ustedes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ustedes siempre resistís al Espíritu Santo. Ojo, porque si nuestro corazón se endurece, podemos llegar a resistir al Espíritu Santo. Resistir lo que está haciendo, resistir lo que quiere hacer nuevo, resistir a donde nos quiere llevar, resistir si algo que hace no lo entendemos o no nos cuadra y lo resistimos. Esto no es de Dios, y resistimos al Espíritu Santo. Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien.
Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. Salmo 81:11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81:12, 81:13. O si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Salmo 81:15. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, le sustentaría. Fijaros, aquí Dios está haciendo como una queja y un lamento de que no se le ha oído a él y no se le ha resistido. Yo quise, por vuestro bien, yo os hablé, yo quería que me escucharais, pero vosotros me resististeis porque tenéis un corazón duro y tirasteis por vuestro propio camino. La dureza de corazón es un tema importante porque resiste a Dios. Segunda cosa que hace la dureza de corazón, resiste a otros. Vuelvo a leer Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oye, que ha resucitado. Anda, hombre. Resiste. Resiste. No importa quién te predique, no importa quién te habla, no importa quién te dije, oye, que mi tía se ha sanado, oye, que oré por esto, oye, que me está pasando, oye, que Dios se está moviendo. Escepticismo, resistencia. Quizás a lo mejor guardamos las apariencias, ¿no? Y no, a lo mejor somos políticamente correctos y decimos, qué bueno, pero en nosotros no hay una receptividad. Estamos resistiendo lo que Dios está haciendo y resistimos a los demás. Cuando tú notas resistencia a los demás en tu corazón, revisa que no haya dureza en tu corazón. Resisto, todo lo que me dice cualquiera lo resisto. Tercero, lo hemos dicho, embota el entendimiento. Nos bloquea el entendimiento y ya no vemos nada espiritualmente. Oye, porque el Señor, porque la fe, menos rollo y curro y la vida y el día a día y tal y cual. Perdón por hablarle a usted por algo que no sea, pues, la materia y lo de todos los días y, oye, los propósitos del Señor. Propósito del Señor, llevar pan a mi casa todos los meses. Bueno, vale. También, pero ¿y los planes? ¿Y lo que Dios quiere hacer contigo? Lo que quiero hacer es que mis niños salgan para adelante. Sí, pero todo es natural, todo es la vida, no hay entendimiento espiritual. Y oye, conquistar ese pueblo, conquistar el pueblo, tengo que conquistar yo a mi mujer. Vamos a ver. Y todo es natural, todo es... no hay entendimiento. Y alguien está hablando de algo, o Dios te habla, mira, que esto, que lo otro, que no sé qué. Nada. ¿Por qué? No hay entendimiento. Ya no te digo nada cuando nos lanzamos a juzgar. No, es que si está bajo un momento, un toque de Dios, ese es lo que tiene ahora un subidón, cuento. Eso ya se le pasará. No sé, yo no sé si se le pasará a él o no, pero que tú eres como una roca, eso está claro. Tienes un gran problema. Así que tenemos este patrón, ¿verdad? Dureza de corazón, obstinación, incredulidad y hablar mal. Y ya hemos dicho que viene por el pecado, por mentes no gobernadas, y hemos dicho que el resultado es resistencia a Dios, resistencia a otros y embotamiento. Ahora, llegados a este punto, ¿hay cura para este bichito? ¿Hay cura para esta enfermedad? Porque es una enfermedad, ¿eh? O sea, a los discípulos los tenía totalmente desactivados, los tenía bloqueados, los tenía como meros espectadores de lo que Dios estaba haciendo. Y es tremendamente peligroso porque te hace excluirte o incluso ponerte de resistente contra lo que Dios está haciendo. Porque si fuera que te excluye a ti nada más,
Pues bueno, es un problema, nos da pena por ti. Pero es que el problema es que te puede poner a ti en contra de. Entonces tú ya no solamente no eres una voz de apoyo, sino que eres una voz de queja. No es que solamente no eres una mano que ayuda, sino que eres alguien que se opone. Y condicionas a tu familia, condicionas a tus hijos, condicionas a tu marido, condicionas a tu esposa. Y en vez de apoyarlo y decirle, oye, que sí, sacaros la carrera y sacaros el trabajo, sí para adelante, pero escúchame, servir a Dios, buscar el plan de Dios para vuestras vidas. Mira que esto es lo más importante. No, al final es lo contrario. Mira, escucha, menos rollo con el líder de jóvenes y o con el pastor y el pan, el pan. Oye, por lo menos que estuvieras endurecido tú, pero eres fuente de endurecimiento para los demás. Entonces es un tremendo problema. ¿Tiene cura? Claro, tiene cura. ¿Cómo se cura esto? Uno, humillación y quebrantamiento. Quebrantamiento, romper lo duro. No lo sabemos todo. No lo entendemos todo. Quebrantamiento. Bajarse. No lo entiendo todo. El Señor nos está hablando de que hay enfermedad en nuestras almas y en nuestros corazones. Si yo soy una persona que tengo enfermedad en mi corazón, que tengo predisposiciones, que tengo mis propias historias, que el Señor está sanando, ¿cómo podría hacer yo de mi palabra cátedra? ¿Cómo podría hacer yo de mi pensamiento ley? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi razonamiento? ¿Cuál es mi pobre mente para ser el patrón que corta todo lo que Dios hace en esta tierra? Es un acto de soberbia y además una locura. Un momento, yo no entiendo todo, yo no sé todo y yo me humillo, busco a Dios y me quebranto, me rompo delante de Él. Número uno. Número dos, aprendo a oír a Dios. Antes decíamos que una de las cosas que hace la dureza de corazón es resistir a Dios y resistir la voz de Dios. Salmo 81, lo vuelvo a leer. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Jeremías 7, 23, 24, también habla de esto, no voy a pararme por cuestión del tiempo, pero es curioso porque cuando os acordáis que antes comentamos lo de la levadura de los fariseos, que Jesús le dice en Marcos capítulo 8, oye, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos dicen, el pan, se nos ha olvidado. Y entonces Jesús se mosquea y les da una reprimenda, les da una reña. Y le dice, pero ¿qué pasa? ¿No os acordáis de lo que yo hice con los panes en aquella ocasión y con los peces? ¿Y qué pasa? Es que no, con ojos no veis y con los oídos no oís, no recordáis. Y le da una buena. ¿Sabes lo bueno del tema? Que al final, porque se abrieron a escuchar la voz de Jesús y la reprimenda de Jesús, al final dice, entonces entendieron que le hablaba de la doctrina de los fariseos. Al final entendieron. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que salgamos de nuestra obstinación, de nuestra cerrazón? El abrirnos a lo que Dios nos tiene que decir. Y la voz de Jesús penetra en nuestros corazones y va rompiendo la piedra y va como espada a doble filo, va separando y entra la palabra y nos ablanda el corazón. Escuchar a Dios. Tercero, hemos dicho, 1, humillarse y arrepentirse. 2, escuchar a Dios. 3, hacerte dependiente de otros. Hebreos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando un hermano te anime, te exhorte, si te abres, tu corazón se reblandece. Si te cierras, se endurece. Y si lo que me está diciendo no es un ánimo,
si no es una exhortación? Ahí viene lo de humillarse. Hermano, ¿qué te pasa? Te veo, no respondes a lo de Dios, ¿no? ¿Qué? ¿Me estás juzgando mi corazón? No, hermano, solamente, verás, te noto que apático a las cosas de Dios. ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? Tal y cual. Mira, hermano, la verdad es que sí. Estoy pasando un momento difícil, de desierto, de sequedad. Ora por mí, porque y te ablanda, te abre el corazón. Lo otro es encerrarse más en sí mismo. Y entonces te haces más duro todavía. Antes hablábamos del Salmo 81, que dice que anduvieron en sus propios consejos. Aprende a andar en los consejos de los demás. Aprende a escuchar. Salmo 81, 12, los dejé, por tanto, a la dureza de corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Eres tú la máxima autoridad de consejería para tu vida? Yo esto lo tengo ya meditado y arreglado, pero has pedido consejos, has preguntado, te has interesado. No, esto ya lo he visto por internet. Bueno, pues nada. Ok. Lo que sí es lo que dice Proverbios, ¿no? 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Oye, esto le puede pasar hasta al mal pintado, ¿eh? Esto de reblandecer el corazón para escuchar de otros y recibir de otros consejos y palabras, esto no es cosa fácil a veces, ¿eh? Porque somos pequeños, pero tenemos un gran ego. Nunca me olvidaré, jamás me olvidaré, te lo cuento porque tiene sentido. En una calle de Wall Street, en Nueva York, ¿sabes qué es Wall Street? El centro de negocios mundial. En la puerta de una iglesia, un señor vestido con un traje de los caros, ese traje tenía que valer por lo menos 1.000 euros, sentado en la escalera, en la indigencia, arruinado. Y yo que ando por ahí repartiendo bocadillos, le digo, hombre, ¿qué pasa? No sé qué, guau. Y con ese traje usted ahí, en la indigencia, ¿eh? Sin casa, sin techo, en el portal de una iglesia. Y me cuenta su historia. Y me dice que él era un inversor o no sé qué historia, un broker, tal y cual, y usted pues se hacen la idea de cómo es esto de la bolsa, que hoy eres rico y mañana eres pobre. O eres rico en algo no tangible y si llegado el momento haces ¡jin! Y lo pierdes todo. Y él de un día para otro lo perdió todo. Y me decía, mira, tú ves ese edificio de ahí, una torre de esta de cristal, ¿ves? En la planta esa 24, ahí trabajaba yo, en esa oficina ayer, y hoy estoy aquí. Y le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu vida, no? Porque el Señor... No, yo estoy bien. Yo lo tengo todo controlado. Esto está todo controlado, yo. ¿Cómo? No, yo soy una persona que he estudiado, mira, yo soy una persona inteligente, yo soy una persona tal, ya me voy a buscar la vida, voy a montar algo, no sé qué. Digo, wow, en la indigencia, pero todavía firme. El ego todavía... Yo estaré en la indigencia, ¿eh? Pero vamos, que yo no me he equivocado y yo tengo la cosa resuelta y yo de esto me voy a reponer con mi fuerza. Guau, guau, guau. Y yo decía, madre mía, se ha caído desde un 24 para abajo, pero el ego ni lo ha sentido. Esto nos puede pasar a cualquiera. ¿Os acordáis qué pasó con los apóstoles cuando Pedro fue guiado por el Espíritu Santo a casa de Cornelio, a unos gentiles, para predicarles? ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles y ancianos? Pedro, ¿usted por qué ha ido ahí a casa de unos gentiles a predicar? ¿Esto qué es? Y empezaron a llamarle a capítulos. Y Pedro empieza a explicarles. Pero en principio, ellos, y fue porque se abrieron a Dios y se abrieron a Pedro. Porque ellos estaban en que no, escúchame. Pero te digo más, eran los apóstoles de Jerusalén y no estaban entendiendo la revelación de que el evangelio también era para los gentiles, ¿eh? Eran
lo máximo de lo máximo, lo que hoy se venera. Y escúchame, fue Pedro el que estaba teniendo la revelación y ellos no la estaban teniendo, no estaban viéndolo. Y no lo veían. Y estaban a punto, no solamente de, como decía antes, no verlo, sino de oponerse a ello. No importa quién seas, lo grande que seas. Puede haber algo, una revelación, algo de Dios, alguna comprensión que tú no entiendas y que entiende el de al lado. Y si hay dureza en tu corazón, no vas a poder recibirlo del de al lado. Y yo creo que es que Dios lo hace así a propósito. Para que, excepto Jesús, que tiene toda la revelación, los demás todos dependamos los unos de los otros. Entonces hemos dicho quebrantamiento, escuchar a Dios, escuchar a otros. Arrepentimiento sería el cuarto y volvernos a la voluntad de Dios. Romanos dice, capítulo 2, versículo 4, o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:5, siguiente versículo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque estás confundiendo mi bondad y en vez de venir y arrepentirte y humillarte, lo que estás haciendo es endureciéndote más. ¿Lo ves? Me va bien, pero porque Dios me ve, porque tengo razón. ¿Ves por qué? Quinto, prudencia y temor de Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas, por contra, el que endurece su corazón caerá en el mal. El temor de Dios contrarresta la dureza de corazón. ¿Verdad? Proverbios 3:7, lo hemos dicho. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, lo que estamos demostrando es que no nos conocemos y que no tememos a Jehová. Fijaros, sobre esto, el ejemplo que decía antes de Pedro, cuando Pedro responde al llamado y va a la casa de Cornelio. Fijaros el texto, muy interesante. Hechos 11:15. Cuando comencé a hablar, está relatando lo que pasó, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Pedro respondió a la visión, Pedro todavía no lo entendía, pero como su corazón no estaba duro, obedeció y respondió. Fue más tarde, cuando estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, que Pedro entendió y le cayó la moneda. ¿Entendéis? Entonces, primero vino la fe y la obediencia de un corazón no obstinado y de un corazón que no era duro. Y luego, más tarde, pudo llegar la revelación, pudo llegar el entendimiento. Nosotros solemos ponerlo al revés. Primero quiero entender, primero quiero que me expliquen. Y cuando pase por aquí y yo esté de acuerdo, entonces doy el paso. Y no es lo que Pedro hizo. Pedro tuvo temor de Dios. Mata y come. No, no quiero comer. Mata y come. No, de eso no como yo. Mata y come. Bueno, Señor, si tú lo dices, voy para adelante. Y luego entendió. Caso número 1. Caso número 2. Uno de mis preferidos, Gamaliel. Un rabino que era venerado por el pueblo. Uno de los más altos. Y cuando están juzgando a Pedro y a Juan, que esta gente están predicando a ese camino, a ese Jesús, esto no puede ser, a esto hay que cargárnoslo, a esto hay que darlo, porque ya matamos a aquel Jesús, parece mentira que todavía esta gente siga con el mismo tema, ¿por qué tal, por qué cual? Entra Gamaliel en la escena y dice Gamaliel, un momento que pido la palabra, todo el mundo callado, sacarlo de la sala, que vamos a hablar nosotros. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, el que más sabía, uno de los que más sabía, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros mismos, que en el original es mucho cuidado con lo que vais a hacer. Mucho cuidado respecto a estos hombres, a los que estáis juzgando. Y luego empieza a decir,
Antes se levantó uno que le siguió una multitud, pero luego cuando se murió nadie se acordaba de él. Esta gente, vamos a darle tiempo, porque si esto es de los hombres, esto se va a acabar, se va a morir, se va a disolver. Más, versículo 39, si es de Dios, no lo podréis destruir y no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este hombre, que era el que más sabía, estaba funcionando con una actitud de humillación y de temor de Dios. Los demás, que eran, unos sabían más y otros sabían menos, estaban obstinados en su opinión. Y este hombre, que era el que más sabía, era el único que tenía el temor de Dios para decir, un momento, no corramos, no vaya a ser que nos estemos metiendo de frente en contra de Dios. Y este es el último ejemplo. Antes lo decíamos con los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Cuando escucharon el relato de Pedro, dice, Hechos 11, 18, entonces, oídas estas cosas, callaron. Claro, para poder escuchar a Dios y a Dios a través de otros, tienes que escuchar. Entonces, estos señores que estaban muy posicionados en que Pedro había metido la pata por meterse en casa de gentiles, tuvieron el talante, tuvieron el temor de Dios de por lo menos dejarlo hablar y escuchar lo que tenía que decir. Y cuando Pedro fue hablando y relatando, y el Espíritu Santo fue tocando sus corazones, cuando terminaron, se quedaron mutis, porque se encontraron que habían estado a punto de ir en contra de lo que Dios estaba haciendo, y se quedaron callados y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vuelvo a lo mismo, ahora le estaba cayendo la moneda, ahora le estaba cayendo la revelación, pero antes, sin entenderlo, por lo menos aplicaron de temor de Dios para escuchar. Bueno, vamos a ver lo que tiene que decir la persona, ¿no? Vamos a ver lo que tiene que decir Dios. No, esto no. Un momento, espera, un momento. Párate, por lo menos escucha, reflexiona. En conclusión y volviendo al principio, Marcos capítulo 6, volviendo para atrás, nos damos cuenta de que este asunto de la dureza de corazón y de la incredulidad realmente son un estorbo para lo que Dios hace, pero no, sobre todo para que nosotros seamos parte de ello. Porque lo cierto y verdad es que Dios puede seguir adelante, puede hacer lo que Él tiene que hacer y puede hacerlo con otros. Como decía Gamaliel, ¿no? No podréis pararlo, no podréis destruirlo. O sea, ustedes os pondréis como os pongáis, pero si esto es de Dios, esto va para adelante. El tema es si vosotros vais a encontrar en el lado equivocado. Entonces, quiero animarme a que entendamos que si Dios se está moviendo de una forma nueva, renovada, fuerte, tenemos que trabajar con nuestros corazones. Para que nuestros corazones no sean corazones endurecidos, obstinados, tercos, resabiados. Porque el que más y el que menos lleva unos añitos en el camino del Señor y ha visto mucho, y eso puede endurecer tu corazón. Porque has visto cosas buenas, otras no tan buenas, y has sufrido, y eso te puede hacer encallecer tu corazón. Y al final no crees nada, no crees a Dios, no crees a los hermanos, no crees lo que te están contando que Dios ha hecho, habrá que ver, será un montaje, no crees nada. Y ves las cosas pasar, ves pueblos conquistarse, ves enfermos sanarse, ves los pródigos volver a casa, pero tú no eres parte de eso. No eres parte, estás endurecido. Estás en una esquina y no lo entiendes. Y todo lo que ves es intentar llegar a viejo y jubilarte y tal y cual, pero no ves más que eso. Y esto, lo volví a decir, no es tan difícil que pase. El pecado en nuestras vidas, las mentes no gobernadas,
la propia vida y la experiencia que tenemos puede hacer endurecer nuestros corazones. Y es un gran problema porque nos pone que en contra de Dios, en contra de los otros, no vemos nada, nos embotamos, no entendemos. ¿Qué hacemos? Nos humillamos. Señor, mi corazón. Tú sabes mi corazón. Tú sabes si hay dureza. Tú sabes, Señor, si hay incredulidad, si hay escepticismo, si me he enfriado. Tú sabes si estoy como un espectador o si te estoy creyendo como un niño. Señor, yo quiero que mi corazón sea reblandecido. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero buscarte y abrirme a lo que tú tienes que decirme. Quiero humillarme, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar a los demás. Señor, a partir de ahora, cada palabra que se diga desde el púlpito o que un hermano me venga a decir, quiero atesorarla, quiero orar por ella, quiero bendecirla, quiero volver a escuchar las predicaciones, quiero orar por lo que tú me estás hablando. Quiero abrirme a otros, quiero humillarme y que todo lo que tú estás haciendo me lleve a estar más cerca de ti. Señor, para que mi corazón se reblandezca. Señor, y mientras que se reblandece y mientras que voy cambiando, ayúdame a ser prudente, ayúdame a ser temeroso de ti, ayúdame a ser prudente con mi lengua, ayúdame a ser prudente con mis pensamientos. Y yo quiero estar cerca de ti. La buena noticia es que les llevó un tramito a los apóstoles, pero finalmente ellos pudieron ser parte. Ellos fueron entendiendo. Luego Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús. Les fue cayendo la moneda. Fueron entendiendo. Pero fue un proceso. Y fue un proceso de humillarse y abrirse a la corrección de Dios. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantaros? Me decía Jesús en ocasiones. Señor, sigue aguantándome. Sigue trabajando con mi corazón. Abre mis sentidos espirituales. Yo quiero ver. Yo quiero oír. Yo quiero recordar lo que tú has hecho en mi vida, de dónde tú me has sacado. Señor, que no haya corazones endurecidos en mi vida, en nuestras vidas. Amén. ¿Qué os parece? ¿Nos ponemos de pie? Señor, en esta mañana nos humillamos delante de ti. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones, Señor, y conoces dónde hay resistencia a lo tuyo, donde hay obstinación, Señor, donde nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión, donde nos hemos hecho tercos. Perdona toda terquedad, perdona toda fortaleza mental, perdona, Señor, todo pecado que ha producido dureza de corazón. Perdona, Señor, todo lo que en nosotros es duro cuando tú nos visitas, cuando tú vienes, cuando tú te mueves y lo que sale de nosotros no es fe, sino es dureza, es apatía, es incredulidad. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos por no haberte entendido, Señor, tantas veces que tú te has movido y has hecho milagros en nuestro medio y no te hemos visto, no te hemos entendido. No te hemos dado la gloria, no nos hemos involucrado, no hemos crecido, Señor, en lo que tú nos estabas llamando, en tus propósitos para nuestra vida, en tus propósitos para esta congregación. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos quedado atascados, endurecidos, Señor. Esta congregación quiere humillarse delante de ti. Humillarse, Señor, rogando que tú quebrantes la dureza, Señor, para que nuestros corazones vuelvan a ser corazones tiernos, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, crédulos a ti, Señor, creyentes de lo que tú estás haciendo. Señor, ayúdanos a ser temerosos de ti. Ayúdanos a ser prudentes con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Perdona, Señor, cuando en nuestra mente ha subido locura, terquedad. Señor, cuando en nuestra mente nos hemos hecho dioses para nosotros mismos. Cuando sabemos, Señor, que tú eres el Rey, que nuestra vida es tuya, Señor, y que estamos en un proceso de sanidad que te necesitamos, Señor, que nosotros somos en un sentido lo menos fiable para nosotros mismos. Señor, tú eres a quien nos aferramos. De ti queremos fiarnos, Señor. Señor, y queremos abrir nuestras vidas a todo lo que tú estás haciendo.
en esta congregación y en este país. Queremos abrir nuestros corazones de par en par, sin resistencia, sin dureza, sin incredulidad. Creerte a ti, Señor, lo que tú estás queriendo mover en esta congregación, a donde tú nos estás queriendo llevar, Señor, y en cada vida. Yo oro por cada vida que tú estás tocando con estas enseñanzas, Señor, que estás queriendo llevar adelante, que estás queriendo hacer tu voluntad, Señor, en cada vida. Señor, te suplico que haya un corazón quebrantado delante de tu presencia, que abraza lo tuyo, que abraza el estar contigo, que te crees, Señor, para ir adelante y para crecer, Señor, en tu voluntad. Señor, quita toda dureza de corazón, quita toda mediocridad, quita toda mentira del enemigo, del pecado, quita toda, Señor, incredulidad, Padre, para que nuestros corazones te crean, para que nuestros corazones estén contigo, Señor, para que tú puedas ver corazones pegados a ti, oh Dios. Señor, corazones como el de David, Señor, corazones conforme al tuyo. Perdona toda dureza, particularmente cuando hemos sido duros hacia ti, Señor, duros hacia otros, duros hacia lo tuyo, escépticos, Señor, soberbios y tercos. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Queremos entrar en ese proceso de reblandecer nuestros corazones para que tu presencia, Señor, nos haga llorar, nos haga reír, nos conmueva, Señor, para que no seamos como piedras de granito delante de ti, Señor, sino que seamos como niños, Señor, delante de tu presencia. Padre, en ti estamos poniendo nuestros ojos y en ti estamos confiando, porque nosotros no podemos salir de nosotros mismos, Señor, en nuestras necesidades, te necesitamos a ti. Estamos esperando en la palabra de Cristo para nuestras vidas, Señor, y en tu corrección que también nos va a ayudar a entender. Señor, y por último quiero pedirte que haya un espíritu, Señor, de revelación y de entendimiento, para que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a entender lo que tú estás haciendo, lo que estás queriendo enseñarnos, Señor, para que no estemos ciegos, Señor, viendo solamente lo natural, sino que tú abras nuestra percepción espiritual, Señor, y podamos entender, Señor, podamos percibir lo que tú estás queriendo realmente hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.